Hola, vieron que llega un punto en el que muchas veces nos empezamos a cuestionar sobre temas de la existencia de la vida, ¿no? De cómo se forman las cosas, el porqué de las cosas, qué hay más allá de lo que vemos en sí, ya sea a nivel del espacio exterior básicamente o de lo más pequeño, ¿no? De lo micro, de lo nano, a algo que se escapa más allá de nuestra visión, la, la misma conformidad del espacio, ¿no? Eh, en el que estamos, en el que nos encontramos, ese espacio-tiempo, como se le llama, ¿no? Muchas veces, pues, tenemos esas dudas, ¿no? ¿Cómo, cómo respondemos a esto? Muchas veces no nos lo responden las personas cercanas porque, digamos, muchas veces no encuentran la forma de explicarlo o es algo que no les ha llamado quizá la atención por el mismo hecho de que se lo pudieron haber llegado a preguntar en algún momento y simplemente sintieron rechazo ante la pregunta o los pudieron haber visto como que algo sin importancia, ¿no? Pero claro, uno a veces no se queda simplemente con eso, sino que tenemos ese ímpetu, ¿no? De querer saber, de querer conocer y buscar más allá. Entonces, pues uno recurre a las fuentes, ¿no? A lo que tiene más accesible, el internet, a libros, a personas quizás cercanas que pudieran tener dicho conocimiento y compartir un poco, ¿no? Al respecto. Entonces, nada, quería hablar como tal en este video un poco acerca de una visualización general de cómo muchas veces tenemos el tema del conocimiento, ¿no? De esa accesibilidad que poseemos y que a veces no sabemos llegar correctamente o descartamos por el hecho de que al ser autodidactas como que se nos complica un poco, ¿no? Encontramos quizá una fuente, luego pensamos encontrar otra y nos habla algo muy diferente o se empieza a poner muy técnica la situación, lo que está comentando el libro, el artículo, lo que sea que hayamos encontrado. Y de por sí esto nos llega a veces incluso a generar frustración porque no entendemos bien quizás cómo va el tema de lo que estamos buscando en sí, ¿no? Queremos saber algo, pero terminamos encontrando muchísima información extra que a veces no es lo que buscamos, no es lo que necesitamos, o si bien nos empieza a interesar y ese tema nos llama mucho más la atención, nos hace empezar a investigar mucho más, a indagar mucho más, y es allí cuando pues recurrimos a fuentes que ya se extensan un poco más, que nos muestran un poco más el tema completo, muchas aristas, muchos detalles que surgen a partir del tema inicial que tenemos, ¿no? Bueno, y como decía, pues quiero hablar un poco en este video sobre estas preguntas, ¿no? No sé si les ha pasado que en algún momento se han parado estando solos o acompañados y han mirado al cielo y han visto las estrellas de por sí, ¿no? Los astros que vemos en un cielo limpio, siempre y cuando no haya tanta iluminación, tanta contaminación lumínica. Vemos este cielo y pensamos, ¿no? Sobre esas distancias tan grandes que nos separan de las estrellas que vemos y de cuán lejos realmente están, qué es lo que realmente vemos, ¿no? Si esos pequeños puntitos minúsculos, brillantes que vemos en el cielo, realmente son tan grandes como nos han llegado a pintar, qué tamaño tienen, imaginarnos esos tamaños colosales que presentan las estrellas de por sí. Es como un reto que incluso a la mente pues no, muchas veces no estamos acostumbrados a, a distancias mucho mayores que de nuestra escala, ¿no? Y el simple hecho de pensarlas es como que nos sitúa en un plano más allá de lo que realmente estamos acostumbrados. Y, y está bien, ¿no? Preguntarnos acerca de eso, querer saber, conocer, porque de por sí tenemos esa curiosidad innata que nos nace, ¿no? Y nos obliga como que a ir más allá a buscar al respecto, ¿no? Y bueno, quería hablar también un poco sobre varios libros
eh, que tratan acerca de estos temas. Sé que hay mucha divulgación de por sí, tratando los temas muy específicamente, se explican de muy buena manera, con muchas animaciones, pero bueno, no vengo aquí a explicar de una forma académica que se entienda, sino más bien a conversar acerca de aquello. Eh, Aquí a compartir ideas quizás en los comentarios sobre el tema, varios temas en sí, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Eh, ¿Cuál es ese primer enfoque que tenemos a veces? Porque muchas veces no nos damos cuenta, simplemente surge y empezamos a leer al respecto, empezamos a enterarnos de por sí de lo que estamos buscando, investigando. Y llega un punto en el que tenemos ese conocimiento, pero no, quizás no sabemos explicarlo, nos lo llegan a preguntar las personas. Y es algo que lo hemos leído, lo hemos interiorizado muchas veces y nuestra duda se responde, pero no sabemos ser esa luz a las otras personas, ¿no? Como que nos queda muy en nosotros, satisfecha la respuesta y nos conformamos con eso. Pero las personas necesitan saber también, y cuando llega alguien y le hace la pregunta a uno y es uno el que no sabe cómo responder, uno se plantea, ¿no? ¿Realmente aprendí bien esto? Porque si uno lo aprende debería ser capaz de explicarlo de cierta manera. Entonces, si no sabemos explicarlo, estamos seguros que realmente lo hemos aprendido. Es como un acto, ¿no? Que uno debe eh, tener en cuenta al momento que alguien le pregunte algo, pues saber responder, mostrar en sí una respuesta que quizá no satisfaga del todo esa duda, de algo de claridad, sea un punto de luz que a la otra persona pues le deje resonando quizás las ideas y se dé cuenta de que podría buscar por su cuenta, ¿no? Y, y esto es lo que pasa muchas veces cuando empezamos a preguntarnos sobre ideas como el espacio, el tiempo, de por sí las velocidades de los objetos, esos movimientos que muchas veces no percibimos y que son tan inmensos como el movimiento de rotación de la Tierra, tan simplemente eso, es algo que, dado que estamos sobre ella misma, pues rotamos a gran velocidad sin darnos cuenta, sin tan siquiera percibirlo. Lo sabemos por múltiples estudios que se han realizado a lo largo de los años, pero es algo que de por sí no somos capaces de notar. Si le decimos a alguien que estamos rotando y esa persona tiene cero conocimiento al respecto de la física, pues es algo que lo va a ver como muy un disparate de por sí, porque va a decir, yo salgo a la tierra, a la calle y no me estoy moviendo, simplemente estoy allí de pie. Si lanzo algo muy alto, cae nuevamente conmigo y no se queda atrás, como quizás se podría pensar en un inicio, ¿no? La idea de uno de, que tiene eso, ¿no? De acuerdo con el mundo que experimentamos. Si en un vehículo en movimiento soltamos algo por la ventana, ese algo va a quedarse atrás y nosotros seguiremos avanzando. Entonces cabría esperar que con la Tierra suceda lo mismo, ¿no? Como que si, si yo lanzo algo hacia arriba y si estoy en movimiento junto con la Tierra, debería yo adelantarme y ese algo caer mucho más atrás, pero no es lo que sucede. Simplemente vuelve a caer el objeto nuevamente en el mismo lugar donde yo lo lancé. Pero claro, ahí es donde empiezan a entrar distancias y magnitudes que de por sí no tenemos en cuenta perceptualmente con los sentidos. No llegamos a ello como tal de buenas a primeras con el simple hecho de percibir. Debemos de razonar de por sí de por qué no ocurre esto, pero por qué notamos en la noche que esas estrellas empiezan a girar y no permanecen en un sitio concreto, porque podemos darnos cuenta a lo largo de una noche que esté despejada, que no exista mucha neblina, muchas nubes. Podemos darnos cuenta que si miramos al cielo en una hora y luego de 2 horas eh, habrán cambiado mucho, habrán rotado, habrán cambiado esa posición, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueven? ¿Se mueven realmente esas estrellas o nos movemos nosotros?
Porque si se movieran las estrellas, ¿por qué no dejarían quizás una estela a su paso? Se podría pensar. Yéndonos a un conocimiento muy básico, ¿no? Suponiendo que desconocemos de todos los procesos físicos que hay detrás de las estrellas y todo el funcionamiento, ¿no? Si simplemente miramos y vamos desde una base empírica a querer demostrar por nosotros mismos el hecho de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos viendo, es como muy absurdo quizás pensar que nos movemos nosotros, porque no lo percibimos, no lo sentimos así. Pero sin embargo, la imagen que nos demuestra el cielo nocturno, las estrellas por sí, es otro. Vemos que se mueven las estrellas en sí y al siguiente día vuelven a estar allí. Entonces allí también nos podemos a pensar, si nos estuviéramos moviendo en línea recta hacia algún lado, si suponiendo que no sabemos tan siquiera la forma de la Tierra de por sí, porque lo que vemos es una planicie que da igual la dirección a la que camine, seguimos, sigue siendo un plano, no encontramos ninguna curvatura, ¿no? No es hasta sino que empezamos a estudiar, a indagar, que nos damos cuenta que pues realmente es una esfera, ¿no? Y que en ese movimiento es lo que hace que en un punto dado pues retorne nuevamente al punto inicial y podamos ver en la bóveda celeste básicamente las estrellas en su misma posición. Pero llega un punto en el que notamos eso tras un cierto razonamiento, ¿no? Que es lo que se empezaron a hacer filósofos antiguos y notaron estos cambios, ¿no? Personas de la antigüedad que no tenían el conocimiento que tenemos nosotros ahora. Ahora nosotros nos lo explican y es muy familiar, ¿no? Es algo muy básico que quizás se debería saber porque sí, pero si nos ponemos a pensarlo, no es algo que nazca con nosotros. A un niño pequeño le preguntas y te dirá mil respuestas que no acierten nada, pero por el hecho de que no lo sabe, de que es algo que ya está resuelto. A medida que va creciendo, pues empieza a notar que son respuestas de por sí que ya están dadas y que las puede conocer simplemente con una búsqueda en internet básicamente. Pero en un inicio no nos es dado como tal ese conocimiento, es algo que lo vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo y desarrollando conciencia y sabiendo que eso que estamos buscando es como que entender el mundo en el que estamos, ¿no? Porque venimos tal cual sin ningún detalle de lo que percibimos, simplemente lo percibimos. Tenemos en cuenta las cosas porque por costumbre así subsistimos, así nos lo dan, así nuestros padres pues nos permiten ciertas cosas, cosas que no, pero muchas veces no nos cuestionamos el por qué, ¿no? Y está bien cuestionarnos porque si no, ¿cómo llegaríamos quizás a tener una percepción propia, una, una noción, un pensamiento crítico acerca de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando? Y es como muy desalentador quizás cuando no llegamos a ese punto así de buenas a primeras con un razonamiento propio porque tenemos muchas limitaciones. El conocimiento que actualmente se tiene no se llegó de la noche a la mañana ese conocimiento y se dijo aquí está, el mundo funciona o, o este objeto en particular funciona de esta manera por esto, por lo otro, sino que empezó simplemente a, a surgir con el paso del tiempo, se fue redactando, se fue acumulando en libros, pasando a través de generaciones, las personas empezaron como tal a transmitir esos conocimientos y las personas lo fueron mejorando cada vez más porque en un inicio quizás dijeron se mueven las estrellas y dan vuelta alrededor de nosotros, ¿no? Como que, ok, está bien, dan vuelta, pero ¿cómo dan esas vueltas realmente? Si estamos en el polo norte, vamos a ver que todas giran hacia un sentido, pero se mantienen allí fijas, no vemos las estrellas. Pero claro, las personas que se encuentran en el polo sur, pues verán otras estrellas totalmente diferentes. Y en un mundo en el que no existe una comunicación global como actualmente la tenemos, ¿cómo es posible comunicarnos entre personas de un extremo del planeta al otro y decir, mira, estoy viendo una estrella y tú ves la misma o estás viendo otra?
¿cómo sabrían distinguirlo, no? Y es allí cuando uno se cuestiona en qué punto de la historia empiezan a notar de que tienen un cielo diferente según el punto del planeta en el que se encuentren, ¿no? Y eso es lo que empieza a generar curiosidad y a despertar, digamos, esas ansias de conocer, ese deseo de saber y decir, pero ¿cómo es posible, no? Si estamos en una tierra, suponiendo que en ese entonces pues no se sabe la forma de la tierra, estamos en una tierra que es una planicie donde sea que la mire, ¿por qué yo estoy viendo aquí unas estrellas y cuando he viajado 3 días a otra ciudad, de repente veo que en una parte aparecen levemente otras ciertas estrellas? O sea que haya viajado muchísimo tiempo, no sé, según lo que se haya movido. 3 meses viajó, no sé, en un pequeño barco o lo que sea, y se da cuenta que en el cielo nocturno las estrellas ya no están similares a lo que ha visto toda su vida. Entonces, pues, empezarse a cuestionar eso, ¿no? De que no están iguales las estrellas en el cielo. ¿Y por qué si se supone que son las mismas? Se supone que las veía dando vueltas en círculo durante toda la noche y en el día suponíamos lo mismo, simplemente que aparecía el sol porque sí, de repente salía y se volvió a ocultar, pero ¿de dónde sale ese sol? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué simplemente aparece por un lado y cae por el otro, ¿no? ¿En qué momento llegamos a darnos cuenta de que es el mismo sol que está saliendo cada día y hacia dónde se va, hacia dónde se pierde? ¿Qué tanto es el recorrido que hace para salir en la misma cantidad de tiempo que estuvo durante el día, tardárselo durante la noche? O sea, realmente da la vuelta tras la Tierra, es la Tierra la que le da la vuelta. Tantos pensamientos que en un inicio, si no tenemos, digamos, ese conocimiento que tenemos actual, llegar a plantearse eso realmente es algo muy asombroso, porque nos damos cuenta que no es algo que nazca con nosotros, sino que lo vamos autopercibiendo a medida que experimentamos de por sí esos fenómenos naturales, ese tipo de cosas que en un inicio pues no conocemos así de buenas a primeras, ¿no? Y, y nada, para ir finalizando pues comentar que voy a estar subiendo como tal videos así, en este formato, sin cortes, es una especie de conversación, quiero compartir como tal mis pensamientos, ideas, aquí con la persona o las personas que estén interesadas, que también empiecen, digamos, en este mundo de querer conocer, eh, de empezar a investigar. He de decir que lo haré en este formato así como conversacional, ¿no? Estaré respondiendo los comentarios también si las personas se animan a comentar. Si alguien quiere que mencione o profundice en un tema, pues lo haré con gusto. Y los siguientes videos pues empezaré a profundizar en temas ya más detallados como tal sobre ciertos libros, una especie de reseñas por capítulos, digamos, que profundizando en sí en esos temas, ¿no? Para ir hablándolos, comentándolos, el cómo se llega, digamos, a esos temas, porque surgen de repente y cuestiones así, ¿no? Cuestiones que al fin de cuentas nos intrigan a todos en algún momento, pero muchas veces no le damos, digamos, esa importancia y esa necesidad de hablarlo, ¿no? Bueno, eso allí es todo por este video, pues espero les guste. Eh, y si, a pesar de que quizás no reciba un buen apoyo inicial, porque no me ha visto nunca nadie, creo, he de seguir subiendo este contenido, así que irá apareciendo constantemente por aquí. Bueno, eso es todo, me despido y nos vemos en un siguiente video en el caso de que así acontezca y así se dé.